también a conversar en vivo con el señor Wilfredo Robles. Él es abogado del expresidente Pedro Castillo. Estamos comunicados con él. Le agradecemos su presencia en Al Vuelo. Doctor Robles, ¿cómo está? Muy buenas tardes, señor periodista Rotola, a sus órdenes para lo que requiera su trabajo. El motivo de la comunicación tiene que ver con esta última hora que se ha conocido que el señor Pedro Castillo fue trasladado de emergencia al hospital por haber sufrido una descompensación. ¿Qué es lo que ha pasado con el señor Castillo? Por favor. Sí, más que descompensación ha sido una intensificación de síntomas que se sospecha que son un preinfarto. Yo llegué al penal de Barbadillo a las 9 de la mañana o antes y ingresé aproximadamente entre 9:10 a 9:15 y lo encontré con un semblante de malestar y con un andar cansino e incluso para sentarse con dificultad, y es por ello que le pregunto si él se sentía bien y me dice que no, que desde la madrugada está con síntomas que han recrudecido de dolor y sensación de opresión en el pecho, que empezó hace más de 2 semanas y Ah, que se ha ido extendiendo hacia el brazo izquierdo, hacia el omóplato y parte de la caja torácica, y que incluso ya en la madrugada ha sentido sensación de ahogo, y que esto le ha venido informando al médico y que el médico le había dicho de que se tendría que evaluar, tramitar una evacuación, si esto tiene que ver con síntomas de un preinfarto. ujú. Entonces, ante el recrudecimiento es que él le pide a las autoridades penitenciarias que lo lleven de emergencia para que pueda ser atendido y auscultado, porque en el establecimiento penal de Barbadillo no hay ningún tipo de equipos, no hay una máquina de electrocardiograma ni nada Claro. de eso. Sí, entonces, bueno, este reclamo acabó en que el médico del penal lo auscultó con los medios que tiene y dijo que sí era necesario que fuera de inmediato trasladado en una ambulancia, y esto ocurrió aproximadamente a las 10:10 de la mañana O sea que y fue llevado. mientras estamos hablando, el expresidente Castillo está siendo, supongo, sometido a diversos exámenes, digamos, para comprobar su situación, descartar algunas falencias y saber con certeza si se trata de una afección cardíaca. Sí, efectivamente él se encuentra ahorita en una sala de urgencias del hospital nivel 3 de salud de Vitarte, y ahí están viendo su situación, aunque nosotros respetuosamente pedimos de que los médicos de salud puedan ver la posibilidad de referirlo a un centro más especializado como es el INCOR, Instituto del Ya, Corazón, claro. que cuente salud, y podamos tener algo más certero, pero estamos a la espera del informe de los médicos. Los familiares también se encuentran ahí y yo precisamente también en unos momentos voy a constituirme a este centro médico. Ujú. Doctor Robles, Esa es la situación. el expresidente Castillo registra antecedentes de problemas cardíacos. ¿O sería la primera vez que se presenta un cuadro de esta Bueno, naturaleza? no ha habido oportunidad de tocar el tema, pero anteriormente sí en Barbadillo él sentía, digamos, problemas con las extremidades, que lo atribuía a que probablemente sea un tema muscular, porque el espacio en un centro de reclusión de desplazamiento es reducido, y eso afecta, y sobre todo a personas como él que están acostumbrados pues
a caminar desde muy temprano, a ser no muy activos y eso, pero no nos habíamos referido. En todo caso, los médicos y los especialistas deben estar verificando en estos momentos su historia clínica en el salud, donde Sí. siempre se ha atendido. Eso a despecho el criterio de los jueces que dicen que él no tiene arraigo laboral, pero precisamente él se atiende en salud porque es un trabajador del sector educación nombrado y ahí tiene una historia que siempre se ha atendido ahí. Entonces, se ¿Se ha debe estar comunicado, verificando ese dato. se ha comunicado con la familia del presidente? Me refiero a su esposa, a sus hijos, que están en México, entiendo. Sí, bueno, acá se encuentran sus hermanas, su hija Jennifer, y ellas se han comunicado con la esposa, ¿no? Para transmitirle esto. Bueno, es lo más inmediato que yo hice, es transmitirle a los familiares. Ujú. Tengo que entender, Y las, entonces, por lo que estamos conversando y por la situación que se ha presentado, que la detención en el penal de Barbadillo le ha causado un impacto muy fuerte al expresidente Castillo. Es decir, que probablemente haya entrado en una situación de depresión y que su salud se vea afectada por la situación que está atravesando, por el impacto de saberse detenido en un penal. eh, sí, señor periodista, obviamente el encierro es una situación que afecta a cualquier persona, pero esto viene agravado precisamente con algunas medidas que nos parecen muy inicuas y que no creemos exagerar cuando decimos que linda con tratos humillantes y torturantes. Le pongo un ejemplo, y esto incluso es materia de un habeas corpus precisamente ante un juez de Vitarte. En el expediente 6464-2023, en que el primer juzgado de investigación preparatoria de esa localidad, han tapado desde principios del año pasado, o sea, ya hace un año, han tapado con un toldo de palmo a palmo el único pequeño patio que él tenía y donde lo convirtió en un huerto. Sí. Las autoridades penitenciarias, bajo el pretexto de que de las incursiones de drones de un determinado programa de televisión. Ajá. Entonces, pero es el único contacto visual con el exterior para un interno. O sea, es una tortura psicológica clausurarle eso. Mm. Entonces, prácticamente no hay patio. O sea, Ahora, con patio, es un hecho. de todas formas, usted no se ha quedado quieto frente a lo que usted identifica como abusos en contra de su defendido. La información que se tiene es que el Poder Judicial ha rechazado hasta 50 recursos para buscar los casos por golpe de Estado y corrupción a los que se enfrenta el señor Castillo. Bueno, ya en el ámbito ya sustancial de los cargos por rebelión, unos cargos bastante extraños, ¿no? Digamos, dicen que se puede producir una rebelión sin alzamiento armado. Es algo así como que yo puedo ir a un snack y pedir una limonada sin limón. Entonces, más o menos, esa es la analogía, ¿no? Bueno, Y es que esas son las usted sabe ironías. como abogado penalista, usted sabe que el derecho penal no se aplica por analogía, ¿verdad? Como punto de partida para su explicación. Sí, y eso está de moda ahora, para decirlo de una forma muy suave, en un régimen en el que cada vez más se evidencia que todo se coordina, ¿no? Se coordina entre fiscalía, con Congreso, también con Poder Judicial, y yo no creo que se haya omitido coordinar Pero no hubo orden a las para el Fuerzas caso de Armadas, Pedro Castillo. no hubo orden a las Fuerzas Armadas para intervenir en el golpe de Estado. No hubo un acto, no Las Fuerzas hubo un Armadas no acto respondieron. propiamente de Estado. Las Fuerzas Armadas no respondieron, pero las órdenes estuvieron. Eh, Respeto su punto de vista, que es el de un vasto sector del periodismo, Lo dijo el propio señor Castillo en pero su discurso. claro, pero formalmente, don Raúl, recuerdo de que sin refrendo ministerial no existe un acto estatal. Y Pero este es un ese acto discurso, esa proclama delincuencial. no tenía.
Este es un acto que lo estaba poniendo al margen de la ley. Por tanto, las regularidades, es decir, un golpe de Estado no es un acto de función presidencial, doctor. Un golpe de Estado, que ya no es un término jurídico, sino propio de la sociología política, requiere del elemento de fuerzas castrenses o paramilitares para doblegar. Sí. Y en este caso no existía. Entonces, tanto en el ámbito sociopolítico como jurídico, no hay el alzamiento armado. Pues. Porque estuvo mal organizado, ahora, no porque no se intentó. Pero bueno, dejemos el elemento sustancial, sí, como dice usted, que ahora no nos... Yo se lo preguntaba básicamente porque es verdad que su defensa ha estado muy activa tratando, por supuesto, de defender los intereses del señor Castillo. Una pregunta que, para volver al tema de la salud del señor Castillo, se habló mucho durante el tiempo que él ejercía la presidencia que sufría ataques de pánico. Se dice que incluso antes del debate con Keiko Fujimori en la semana previa sufrió ataques de pánico. ¿Eso se ha repetido en el penal de Barbadillo? ¿No puede ser este un caso de ataque de pánico? Bueno, el Perú es un país líder en rumores y chismes, ¿no? Yo la verdad es que lo que conozco ya y trato personalmente al presidente Pedro Castillo desde el 17 de diciembre, 10 días después de los hechos, cuando se da una audiencia de prisión preventiva y ninguna defensa concurrió a su audiencia. O sea, un segundo abandono concreto de su defensa, una segunda situación de indefensión. Uh-huh. Y yo nunca lo he encontrado en ningún ataque de pánico al presidente Castillo. Uh-huh. Siempre, y admiro más bien su capacidad de afronte a esta situación. Uh-huh. Entonces, no, nunca he encontrado eso, es lo que yo puedo testimoniar. Durante la gestión y antes de la gestión se dice y se rumorea mucho. No, por ejemplo, bueno, había otros expresidentes que tomaban ansiolíticos, ¿no? Parece que no está esa clasificación, ¿no? Sin hacer mofa de quienes tengan un problema de salud. Lo veo como una persona muy resiliente, ¿no? Uh-huh. Muy bien, doctor Robles, le agradezco muchísimo haber atendido el llamado de Al Vuelo. Muchas gracias por la información que nos ha dado sobre la situación del expresidente Pedro Castillo. Por supuesto, esperamos que se recupere pronto, esperemos que el resultado de los exámenes sea el mejor y estaremos atentos a la evolución de su caso.